Bien, se me escucha. Vamos a arrancar con la presentación de Elke Nollmayer. Ella es profesora de edafología y manejo de suelos de la Facultad de Agronomía de La Pampa. Y le vamos a dar un fuerte aplauso para que arranque, con todos los ánimos. Bueno, funciona. Bueno, muchas gracias por estar acá. No esperaba mucho público con este título que a mí me asusta. Digo, ¿tan oculto será el costo de lo que es, lo que se nos viene? No lo veo tan oculto. Yo un poco en función de esto que está sonando, que prácticamente formó parte de todas las charlas de este congreso, de todo lo que se habló en lo técnico, es la agricultura del carbono, un poco lo que es lo que se nos viene, y vamos a ver si entendemos un poquito mejor de qué se trata, cómo lo podemos abordar. Y nosotros, desde el grupo Axos de la Facultad de Agronomía, hicimos un protocolo como para ordenar un poco las actividades. Entonces, ¿por qué nos preocupa esto? Digamos, esto es un poco, digamos, lo que por ahí es el costo del cambio, y más que climático, el cambio global, ¿no? Porque es mucho más de solamente un cambio en el clima, sino hay cambios sociales, hay otros cambios ambientales que por ahí nos preocupan y que nos cambian las condiciones bajo las cuales tenemos que pensar en el desarrollo. Entonces, obviamente, el crecimiento de la población mundial, la creciente degradación de suelo, esto es un poco lo que nosotros vemos todos los días. El cambio climático forma parte de lo que yo considero que es el cambio global, y la seguridad alimentaria, que aún no la hemos logrado a pesar de el avance genético, la revolución verde, los fertilizantes, las tecnologías que manejamos. Todavía estamos con muchos problemas de hambruna. Entonces, de ahí, Naciones Unidas, como respuesta a esas preocupaciones, en el año 2015 expresó unos 17 objetivos para un cambio en la visualización de la convivencia sobre nuestro planeta, en los objetivos, cómo debemos crecer como sociedades y cómo nos tenemos que arreglar entre sociedades, ¿no? Y son muchos, y digamos, el horizonte para el logro de estos objetivos es el 2030. Estamos muy cerca, ¿no? Tenemos que reflexionar un poquito hacia dónde vamos, dónde estamos fallando. Pero yo voy a hablar más que nada de lo que nosotros generalmente nos preocupa mejor y donde podemos tener alguna injerencia, que son los objetivos de desarrollo sostenible, que están relacionados con el agro, con los productores y con nosotros los profesionales agrónomos. ¿Y estos qué son? Es erradicar el hambre, una producción más responsable y más amigable con el ambiente, la acción por el clima, que ahí sí entra todo el tema del carbono, la mitigación del cambio climático y el secuestro de los gases de efecto invernadero. Y como último y no menos importante, la preservación de la vida en los ecosistemas terrestres, la preservación y conservación de la biodiversidad. Entonces, desde nuestro lugar, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros sabemos que necesitamos producir más
es indiscutible, pero con esto por ahí no se reduce el hambre. Pero tenemos mucho por hacer todavía en esa tarea que sí, solamente nos concierne a nosotros en el ámbito rural. Nosotros podemos cerrar las brechas de rendimiento, todavía son muy grandes. Los rendimientos posibles que podemos lograr son mucho más altos de lo que son los rendimientos promedios o de lo que el productor común logra. Y eso es manejo y gestión. Y en estas estrategias de manejo y gestión podemos hablar de intensificación ecológica, de buscar adecuar los sistemas de producción más a los ciclos de los sistemas ecológicos para utilizar más eficiente los recursos que tenemos a disposición. Y desde el punto de vista de la calidad de recursos, utilizar un concepto que es el manejo sitio específico, que implica la zonificación del área de un establecimiento en zonas de acuerdo a las características del suelo, la topografía, en resumen, a todas las características que hacen al potencial productivo o a la susceptibilidad a procesos de degradación de suelo que presenta ese ambiente. Para atender al ODS 12, la producción y consumo responsable, también tenemos algunas tareas que deberíamos considerar. Podemos reducir insumos si pensamos en estrategias de mejorar la eficiencia de uso. Todavía somos muy ineficientes en el uso de fertilizantes, en el uso de recursos naturales, del agua, del suelo. Ahí podemos mejorar mucho. Podemos, obviamente, también introducir fuentes renovables de energía, el ciclado de nutrientes a través de cultivos de cobertura u otras estrategias, fuentes biológicas. Hay mucho que podemos hacer todavía. La acción por el clima obviamente es el tema carbono. Ahí es donde por ahí más atención ha ganado en este Congreso. Y esto tiene mucho que ver con la posibilidad de fijar carbono proveniente de la atmósfera que las plantas fijan por fotosíntesis y esa biomasa vegetal fijarla en el suelo como materia orgánica. Todos los suelos agrícolas han perdido mucha materia orgánica y tenemos ahí una posibilidad muy promisoria de hacer la acción de mitigación del cambio climático. Entonces, por ahí a este tema me voy a concentrar un poco más en esta charla. Y bueno, y lo último es la conservación de la biodiversidad. También lo podemos copiar en los sistemas cultivados, utilizando mayor diversidad de especies. En este momento estamos hablando de 3 cultivos que son los cultivos de renta, ¿no? Mayor diversificación en cuanto a la, digamos, biomasa aérea, al tipo de cultivos, también nos va a beneficiar en una mayor diversidad de los micro, meso y macroorganismos que tenemos en el suelo. Y estos son organismos que tienen una importancia histórica muy grande. Si ustedes piensan que los antibióticos, todos se han derivado de microorganismos, de hongos del suelo, efectivamente, ¿sí?
Ahora, con todo ese tema de la creciente resistencia a ciertos antibióticos, tener un recurso ahí, en el suelo, donde pueda haber otros organismos que pueden producir sustancias que nos pueden beneficiar, es de un inmenso valor. Y nosotros somos responsables de conservar esto. Entonces, digamos, esto, ahora vamos al tema carbono, que encaja en la acción climática que podemos incluir dentro de lo que es nuestro quehacer cotidiano como productores o como profesionales del área. Hace tiempo ya que existen los bonos de carbono. Los bonos de carbono son nada más que certificados de una determinada cantidad de carbono que está, históricamente eran bonos de carbono de la biomasa forestal, que se negociaban en mercados oficiales como de Naciones Unidas, o hay muchas empresas, digamos, bursátiles que han comercializado esos bonos de carbono. Y esto es como que el beneficio de fijar carbono durante un periodo largo en biomasa o en el suelo, que esto los emisores de dióxido de carbono, las actividades industriales, la aeronáutica, la industria química, requieren compensar sus emisiones. Y estos bonos de carbono son el medio a través del cual se negocia esa compensación entre emisiones y secuestro. Y hace poco recién que entra en el mercado de los bonos de carbono la posibilidad de certificar el secuestro de carbono en el suelo y obtener o transformar esos certificados en bonos. Eso recién a partir de la COP de París en 2015, y un poco bueno, esto lo podemos pasar, creo que todos saben cómo es el ciclo de carbono, ¿no? Ahí recién se aceptó la importancia del suelo. Yo siempre digo que el suelo es la base del desarrollo de todas las sociedades. Nosotros sin suelo no existiríamos. Entonces, lo que el suelo nos brinda lo llamamos servicios ecosistémicos. Son los beneficios que nos brinda el suelo para que nosotros podamos obtener los beneficios que nos permiten vivir, mejorar nuestra vida, evolucionar como sociedad. Y entre estos hay muchos. Hay así ese gráfico de la FAO es fantástico porque realmente ilustra la diversidad de funciones que nos brinda el suelo, un suelo sano, en buenas condiciones, para que nosotros podemos tener una vida sana, segura, ¿no? Sin desastres, porque nos provee obviamente de alimentos, fibras y combustibles, ¿no? Toda la producción agropecuaria está basado en el suelo. Pero también el suelo filtra y purifica el agua que necesitamos para nuestro consumo. En el ecosistema suelo se realiza el ciclado de todos los nutrientes que necesitamos para las plantas. El suelo, como sistema poroso, como esponja, regula las inundaciones. Cuando el suelo pierde sus propiedades y ya no tiene el sistema poroso que le corresponde,
el agua no infiltra, hay inundaciones y eso es un poco lo que estamos observando en gran parte de nuestro país, ¿no? También es funcional en la regulación del clima y en el secuestro de carbono y es el hábitat para una inmensa variedad y cantidad de micro, meso y macroorganismos. ¿Y cómo está el suelo nuestro ahora? Acá hay gente que conoce esas imágenes de haberlos caminado. Nuestros suelos han sufrido mucho. Nuestros suelos han perdido lo que nosotros llamamos resiliencia. Cuando ustedes ven las huellas de las tolvas que se marcan así y que no se borran, eso les dice que el suelo ha perdido su capacidad de autorrestaurarse, ha perdido resiliencia. Y esto es muy preocupante. Acá vemos otras cosas. ¿Qué le pasó a este maíz? ¿Qué sufre este maíz? Muchas plantas en el piso y lo ven en la foto del medio, suelo compactado, no tiene anclaje, busca meter sus raíces, pero no puede profundizar. Y esa es la realidad de muchos de nuestros suelos. Entonces, esto es el motivo por el cual yo y muchos de mis colegas estamos bregando por todo ese tema de la agricultura del carbono. Porque esto nos permite incentivar a los productores de trabajar en pos de mejorar el contenido de materia orgánica del suelo y así recuperar la resiliencia, recuperar la porosidad y recuperar la posibilidad de anclaje de nuestros cultivos. Bueno, otros ejemplos de lo mismo, no vamos a insistir con eso, ¿no? Se ve feo. Entonces, como yo les decía, a partir del 2015, y esta publicación fue del 2017, estamos trabajando para desarrollar prácticas efectivas y sencillas de mejorar la fijación de carbono en el suelo, quiere decir aumentar la materia orgánica. Y en ese contexto se formó la iniciativa 4x1000, que se llama 4x1000 porque con un aumento del 4x1000 en el contenido de materia orgánica de todos los suelos agrícolas de todo el mundo, se compensan todas las emisiones. ¿Es factible? Es factible. Entonces nosotros ahora, digamos, como comunidad, productores, técnicos y también las políticas públicas, tenemos una gran oportunidad de ser protagonistas en un proceso que beneficia al ambiente y nos va a beneficiar a nosotros porque va a mejorar la calidad y la salud de nuestros suelos. Entonces tenemos los suelos degradados y tenemos un suelo que está en buenas condiciones. Esto lo trabajaron mis colegas acá de la UBA y de Santa Fe. Y los suelos de la región pampeana tienen un altísimo potencial de secuestrar y fijar carbono. ¿Por qué? Porque tenemos condiciones únicas agroecológicas, tanto de clima, de calidad de suelo, pero también condiciones socioeconómicas, de tecnologías. Tenemos productores como ustedes, que son de APRESID, que son abiertos al cambio tecnológico, que buscan soluciones de mejorar el manejo de suelo, que esto en otras partes del mundo no existe. Entonces nosotros, eso como Grupo Axos y como
gente que trabaja en el tema suelo, para nosotros es una oportunidad única y que nosotros tenemos condiciones que nos destacan por sobre todos los demás países que yo conozco donde hay agricultura. Entonces, que en realidad hay mucha confusión, pero yo digo que las cuestiones en el fondo son muy sencillas. Lo que tenemos que hacer es mejorar el nivel de materia orgánica. Eso se dice fácil, pero por ahí en la práctica no es tan fácil. Pero lo que sabemos hoy en día, hemos avanzado mucho en los conocimientos de los procesos que hacen al secuestro, a la fijación de carbono en el suelo, y lo que sabemos es que las raíces son claves para eso. La materia orgánica de las raíces aporta entre un 50 a 70% más que los residuos aéreos. Las plantas en su rizósfera tienen exudados que atraen a muchos microorganismos, nutren su propia microbiota. Hay una actividad biológica increíble en la rizósfera. Entonces, es un poco el mandato sencillo es: necesitamos más raíces. Entonces, sobre esta base y para simplificar un poco qué es lo que se puede hacer en la práctica, dijimos vamos a reducirlos a unos conceptos simples y que sabemos que en la mayoría, muchos de los productores ya lo están haciendo. Entonces son esos 8 principios que dijimos que esto nos conduce a tener mejores condiciones de salud de suelo. Lo primero, y esto por ahí no le queda tan claro a todo el mundo, hay que respetar la vocación del suelo. Hay que saber cuáles son las limitaciones que tiene cada suelo en su ubicación y qué es lo que me permite hacer y qué es lo que no debería hacer ahí. Entonces eso me define el sistema de producción, la rotación de los cultivos que puedo hacer y las prácticas especiales que por ahí tengo que adoptar. Si tengo un suelo de textura muy fina en una pendiente, obviamente voy a tener que pensar en terrazas, ¿no? Respetar la vocación. Esto me garantiza que puedo usar a fondo todo el potencial que tienen los suelos de excelente calidad, pero que a su vez en mi predio los suelos que tienen más limitaciones, que son más frágiles, que son más limitados, se pueden proteger. Lo segundo, se los tengo que decir a ustedes, es cultivar en siembra directa. Para nosotros es casi una cosa cotidiana y normal, pero en otros países eso no existe. Tenemos que buscar altos niveles de productividad. El suelo no tiene que descansar. El suelo es un ecosistema que se nutre de las raíces, de la vida que hay en él. Entonces, nada descansa, nada de barbechos largos. Raíces, todo el año. Tenemos que buscar más diversidad de especies, como ya les decía. Tenemos que buscar en la fertilización un balance adecuado entre los diferentes nutrientes para que no se produzcan las limitaciones tipo ley del mínimo. Tenemos que evitar los excesos de agroquímicos, sobre todo fungicidas, porque tienen una acción muy detrimental sobre la microbiota. Y como último, y esto cada vez es más importante, cuidar el tránsito para no tener esas huellas que vieron. Entonces, como respuesta a qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y cómo lo podemos comprobar y mostrar, desarrollamos este protocolo. Y lo llamamos de la ciencia a la práctica. Y eso es un poco la convicción nuestra, de traducir ciencia en medidas prácticas y viables. Entonces, como
¿cómo muestro que estoy haciendo las cosas bien? Yo puedo estar convencida, pero ¿cómo se lo muestro a los demás? Entonces tenemos ahí un protocolo que involucra, que ya lo aplicamos, tenemos más de 30.000 hectáreas ahora ya en los proyectos. Utilizamos un esquema de indicadores visuales de calidad de suelo para un monitoreo anual. Esto tiene dos grandes ventajas. Tengo un valor numérico de cómo estaba el suelo el año pasado y hoy no digo a ver cómo era. El año pasado tenía 42,5 puntos, este año tiene 47 o tiene 40. Pero no tengo que hacer memoria. Y esto a su vez también me conecta con la funcionalidad del ecosistema suelo, porque nos hemos alejado mucho de la realidad. El suelo no es un número que me da el laboratorio. El suelo es mucho más que un número en una planilla de datos. Entonces eso me permite evaluar todas esas propiedades que no me van a saltar en una muestra que tomo. Y por otro lado, nosotros hacemos un muestreo de suelo para determinar el contenido de materia orgánica, la densidad aparente y determinar el stock de carbono en intervalos de 5 años. Eso después se verá si se puede convertir en un bono de carbono o no, pero esta es la idea detrás de eso. Pero entonces tenemos, de acuerdo a los resultados nuestros de los ensayos de larga duración, podemos estimar tasas de media tonelada de carbono por hectárea por año con un sistema de siembra directa y cultivos de cobertura todos los años. Y en pasturas hemos medido valores hasta 1 tonelada, pero eso es muy excepcional, 0,8 a 1 tonelada por hectárea por año. Yo les pongo esto porque he escuchado gente decir números que son inventos muy altos. Estos son datos de ensayo. En campos de productores seguramente esos valores son menores. Eso hay que tener en cuenta, no hay que tener esa gran expectativa de que el bono de carbono va a ser el gran negocio del futuro. Está asociado a otro proceso de mejorar la calidad del suelo y con eso mejorar los rendimientos y la estabilidad de la producción también. Entonces lo que hacemos es certificar todos los años manejo sustentable de suelo sobre la base de la valoración numérica de los indicadores visuales. Y cada 5 años secuestro de carbono, que es la diferencia entre el valor de stock de carbono 5 años antes y el actual. Y esa diferencia es lo que ganó el suelo. Y para eso estamos capacitando ingenieros agrónomos y técnicos del sector para que hagan los muestreos, y así hay gente también capacitada para asesorar e informar e interpretar esas cuestiones para los productores. Y nosotros recibimos ese dato, lo chequeamos si están coherentes, hacemos un resumen, algunas recomendaciones de por ahí sobre cuáles son los parámetros más afectados, más degradados o las cosas que están muy bien, y así, digamos, la idea nuestra es no premiar al productor que hizo las cosas mal durante mucho tiempo y ahora tiene un potencial de secuestrar mucho carbono, sino de trabajar sobre todo con la gente que hizo las cosas bien, y hay muchos, y darles algo en la mano que demuestra que está haciendo las cosas bien, ¿no? Que puede salir a los que, no sé quién me dijo hoy, Paola Díaz, me dice, ay, tengo miedo que vienen los ambientalistas.
Bueno, ¿qué me va a decir un ambientalista si yo manejo bien el suelo? También hay que posicionarse, decir, yo tengo que saber cómo mostrar que hago las cosas bien, ¿no? Bueno, eso es un poco el objetivo nuestro y bueno, y hacer conocer, explicar las cosas y, digamos, en vez de complicar, facilitar la comprensión de estos temas. Bueno, esto es. Muchas gracias. Bueno, ahora lo voy a presentar a Juan Rodrigo Walsh. Él viene en representación de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación. Así que todo tuyo, Juan. Listo. No sé si se escucha bien. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a Presid por la convocatoria, por la invitación. Es un placer y un honor compartir este diálogo, esta charla con productores, con gente tan vinculada a la conservación, tan vinculada a una mirada moderna de lo que es la producción agropecuaria. Yo, la verdad, es un honor para mí también. Hace muchos años, en otra etapa, en otra instancia de mi vida, concurría frecuentemente a las reuniones, a los congresos de APRESID, allá cuando se hacían en Rosario. Creo que es el primer año que se hace en Buenos Aires. Y lo innovador que era en los congresos en aquel momento plantear una agenda ambiental en un sector en donde esto no estaba fuertemente instalado en el día a día. El tema de hoy, y claramente después va a ser muy difícil seguir el camino de la presentación de la ingeniera con detalle respecto de el potencial que tiene el secuestro de carbono y todas las alternativas en este sentido. Pero quiero poner un poco en contexto esto. Y simplemente para entender un poco de dónde estamos hoy en día respecto de lo que era esta agenda en el pasado, hablando de costos ocultos y de las implicancias y las consecuencias económicas, no solamente ambientales, en este contexto. El tema de la alteración o del impacto climático, de la discusión en torno a los efectos de un calentamiento y los efectos sobre el funcionamiento del planeta, tienen hoy en día una incidencia que trasciende lo ambiental. Claramente tiene implicancias en lo geopolítico, en lo económico y en la agenda del desarrollo. Hoy en día las cuestiones vinculadas a los impactos que tienen las sequías, por ejemplo, las dificultades en la producción de alimentos, algo que también mencionó el que antes respecto de la seguridad alimentaria. Y esto está provocando impactos y desafíos en términos de traslado de la población buscando una fuente de vida y posibilidades en lugares donde por estrés hídrico, por distintas cuestiones, están en dificultades. Hoy en día, más allá de las controversias que empezamos a ver y las discusiones en torno a esta agenda, vimos elecciones en la Unión Europea, vimos elecciones futuros en Estados Unidos, la agenda ambiental está en la polémica, pero claramente por debajo de esa turbulencia hay una agenda que tiene que ver con cuestiones concretas, que es lo que planteaba recién él, que la calidad del suelo, la salud del suelo tiene mucho vinculado a los impactos climáticos. Y en este sentido, las buenas labores, las buenas prácticas tienen una serie de ventajas en este contexto. Siempre recuerdo, hace 3 décadas, la agenda climática, a mí me tocó participar en una de las primeras, la COP4 que se hizo en Buenos Aires, la cuarta conferencia de las partes. Eran reuniones básicamente protagonizadas por técnicos, por científicos y gente vinculada a una agenda
muy concreta en términos climáticos. Eran meteorólogos, ingenieros vinculados a las cuestiones de obras, vinculados al calentamiento. Hoy en día esto ha cambiado y empieza a haber unos cambios. 2 décadas atrás esto ya empieza a virar y empieza a tener una importancia en la agenda política, en la agenda geopolítica, en la agenda económica. Si miramos allá por el 2008, primer encuentro del G8, en ese momento era G8, ahora es G7, cuando sale Rusia de este grupo, se empieza a plantear el desafío del calentamiento global en términos económicos y las implicancias que tiene en ese sentido. Y recuerdo un hito en ese momento, era el informe Stern, y es importante en este sentido porque se empieza a hacer el vínculo entre esta cuestión del calentamiento, los impactos que tiene el clima en los ecosistemas, en los sistemas productivos y los costos para la economía global. Este trabajo fue un trabajo señero en ese momento que marcó un poco un hito y bajó a números y datos concretos qué implica esto en términos prácticos. Y ni que hablar el trabajo de economistas de fuste en este campo, algunos premios Nobel, y menciono simplemente Nordhaus. Nordhaus hizo un trabajo con Samuelson, un histórico en este sentido, que ya ha ganado un premio Nobel, entre otras cosas, por sus análisis económicos respecto de las consecuencias de este impacto para la economía global. Y con distintas miradas en este sentido. De hecho, bueno, un trabajo reciente que plantea los impactos, bastante polémico y sujeto a debate en este sentido, respecto a las implicancias que podría tener un calentamiento de 1 grado centígrado en la temperatura promedio con una posible merma del 12% del Producto Bruto Global a partir de este impacto. Hay estudios que dicen también lo contrario. Leyendo el Economist, por ejemplo, en estos días, en función de esto y los costos ocultos y las implicancias, hay todo un análisis que plantea que de todas maneras, yendo en este sentido, yendo en este camino, el propio esfuerzo y la propia labor y el propio valor agregado de la innovación, se hablaba de energías renovables, pero yo creo que este foro de APRESID, en donde me parece que lo que distingue, lo que caracteriza al sector y a muchos de ustedes aquí presentes es justamente ese carácter innovador, hacer cosas nuevas, incorporar buenas prácticas, tecnologías, alternativas en este sentido. Muy probablemente este impacto tan negativo como este último estudio termine siendo aminorado en cierta forma o de alguna manera no tan grave y con un efecto virtuoso si se plantea todas las oportunidades de innovación, nuevas tecnologías. ¿No se escucha ahí? Ahí está mejor. En estos términos. Cuando hablamos de los costos ocultos y las implicancias, y esto es simplemente un detalle y podemos asociar esto a cuestiones que están en discusión en la agenda internacional. Daños y pérdidas, por ejemplo, la constitución de un fondo de daños y pérdidas que busca justamente compensar o mitigar o disminuir los efectos de algunos impactos económicos derivados de este fenómeno. Un hecho muy, muy conocido. Poco antes de la última conferencia de las partes, unas fuertes inundaciones en Pakistán motivaron y dispararon y dieron fuerte aliento a esta iniciativa. Pero claramente, más allá de esto que está en la agenda y en la vidriera internacional, si bajamos esto a la realidad de nuestro país, pero también de otros países de la región, todos los días vemos, de hecho, en este momento, atento a un fenómeno de temperaturas bajas y bajo, bueno, hoy por suerte en parte de la provincia ha llovido, en la zona del sudoeste tuvimos 40 milímetros hoy, bienvenido. El fenómeno de incendios, ¿cuánto le cuesta el incendio de pastizal, el incendio de bosques? A nuestro país, claramente, pero es un fenómeno global en este sentido.
el oeste de Estados Unidos está con temperaturas altas. 2020, justo cuando empieza la pandemia, Australia tiene unos incendios forestales, unos incendios en zonas agropecuarias de altísimo impacto en la economía agropecuaria. Entonces esto es un tema claramente en agenda y que claramente nos obliga a pensar. Y agrego en este sentido, cuando se habla de calentamiento, impacto climático, gran parte del enfoque en esos primeros años que yo mencionaba, cuando había más una mirada científica, una mirada desde la técnica, estaba enfocado hacia la mitigación, hacia la reducción de emisiones. Hoy en día esto ha virado, yo creo que es un cambio de marea, un cambio importante. El enfoque, y en buena hora que así sea, es hacia la adaptación. Y esto permite salir del tema de quién es el emisor, si es producto o es consecuencia de los países que han desarrollado primero, sino buscar soluciones y respuestas en términos de cómo una economía, cómo una sociedad, cómo un país se adapta a las consecuencias de un escenario, en este caso, de mayores incendios, mayores sequías. Estrés hídrico, algo que quizás los argentinos que vivimos en la zona metropolitana, en la cuenca del Plata, no lo tenemos tan presente. Pero recordemos, 2/3 partes de nuestro territorio está afectado por estrés hídrico. Y eso obliga a pensar las acciones de adaptación, cómo buscar resiliencia, cómo generar políticas públicas en este contexto. Sequías y pérdidas de productividad. No tengo por qué recordarlo, pero en los últimos años, recuerdo el 2012, 2018, 2020, 2023, siempre hemos tenido la peor sequía de la historia y siempre fue la razón de la debacle o de las consecuencias o la raíz de tener que tener cepo cambiario o tener políticas de restricciones o castigo al sector en este sentido con la falta de divisas. La verdad es que esto, más que una sequía extraordinaria, un fenómeno extraordinario, tiene que ver con estas mutaciones en el clima y este tipo de efectos. En algunos lugares inundaciones, no lo vemos tanto, pero claramente el caso de Pakistán que les mencionaba, o el caso en nuestro país en otros ciclos, es un tema con afectaciones y costos. Afectación a la salud humana. Esto es algo que Naciones Unidas viene trabajando en muchos ámbitos. Temas respiratorios por humos, por incendios, por ejemplo. Esto tiene costos directos muy claros en ese sentido. Los efectos en los océanos y los impactos financieros. Y vi por ahí una discusión en torno a la necesidad de debatir seguros en este contexto. Este es un tema que está en el eje de discusión hoy en los países desarrollados respecto de el seguro inmobiliario y qué tipo de implicancias pueden tener áreas sujetos a impactos climáticos, elevación de los niveles del mar, por ejemplo, en algunas zonas fácilmente inundables, mayores intensidades en las tormentas, en los efectos en los eventos climáticos, cómo incide en los riesgos, en los daños que se generan a la propiedad y en el sector asegurador. Es un tema que está en agenda y con muchísima preocupación en el mundo. En nuestro país, simplemente para recordar y hacer un poco de historia, la importancia en este sentido y vincular a la discusión política en ese caso. Y quiero aprovechar para recordar a algunos estudiosos y algunos referentes que han sido pioneros en nuestro país en este campo. Florentino Ameghino hablando de la Pampa, la región pampeana, de los ciclos secos y húmedos y los ciclos largos, secos y húmedos y el efecto que esto podía tener en la región pampeana. No es casualidad que Martín Fierro en su momento habla del desierto y habla de una zona porque se está refiriendo de alguna manera a ese contexto. Luego los trabajos de Bigliso, entre otros, Andrés Antico, qué pasa que estos estudios a lo largo de los 100 años y los impactos del efecto de los cambios o los impactos climáticos a lo largo del tiempo. Discusiones que se vuelven a dar a partir de las bajantes
profundas, fuertes bajantes en el río Paraná en el 2022, 2023, en época de la pandemia, y las dudas respecto de qué implicancias puede tener un fenómeno de alteración climática con el clima, en general el régimen de lluvias en todo el continente, claramente con impactos sobre la economía de la región. Recuerdo también los trabajos de Graciela Magrin en este sentido y las hipótesis de calentamiento global e impactos en la región. Bueno, esto en cuanto a diagnóstico. ¿Qué se puede hacer o qué estamos haciendo desde el sector público, desde el área ambiental en este contexto y en línea con lo que planteaba Elke en ese sentido? No quiero entrar en detalles, pero hay proyectos con apoyo y financiamiento externo, apoyo de cooperación a través del Fondo Mundial del Ambiente. Un ejemplo en este sentido es el programa que tiene apoyo de FAO, está siendo ejecutado por FAO a través del Fondo Verde del Clima, que se lo denomina Pago por Resultados o Red Plus, que en definitiva lo que hace es valorizar un servicio ecosistémico a partir de la deforestación evitada, que se calcula en función de una política pública que es, por ejemplo, tener una ley de bosques que permitió determinar lo que hubiese pasado sin ninguna política pública en ese contexto y la deforestación evitada con una política pública en ese contexto. Ese delta, esa diferencia entre lo que podría haber pasado y la deforestación evitada es valorizado y se traduce en un proyecto que hoy está financiando actividades en las zonas rurales, zonas productivas, planes de manejo forestal, manejo de cuencas forestales en Santiago del Estero, en Chaco, en Formosa, en norte de Santa Fe, y también esquemas que van un poco en línea con lo que mencionaba Elke antes, que es un salto en cierta forma cualitativo en términos de buscar la protección del ecosistema forestal con integración de la actividad ganadera, con planes de manejo en ese sentido. Y creo que en este sentido hay otros trabajos que estamos elaborando y venimos trabajando con el área se llamaba bioeconomía, creo que ahora ha cambiado, pero con ese concepto de integrar lo que es la mirada productiva con la mirada ambiental, que creo que esto es un trabajo conjunto y un trabajo transversal que es digno de destacar. Estamos trabajando junto con organismos de Naciones Unidas en medición y mejora en la gestión, por ejemplo, de lo que son las emisiones de metano de la ganadería, no trabajando con una mirada de eliminar o disminuir la ganadería, sino mejorar la relación de intensidad en la emisión, es decir, mejorar la eficiencia, con buenas prácticas, cambio de alimentación, manejo sostenible de pasturas. Brasil está trabajando en este sentido y hay un montón. Nuevamente vuelvo a lo que es la innovación en ese contexto. Los trabajos que se están llevando en este contexto en Australia, Nueva Zelanda, en Irlanda y el interés que hay en nuestro país con empezar a incorporar variaciones en la alimentación para disminuir esas emisiones. Nuevamente, innovación, trabajo de tecnología en ese caso. El que hablaba de los mercados de carbono. Me acompaña aquí la ingeniera Goyenechea, que es la directora nacional de Impacto Climático, y venimos trabajando en esta herramienta de trabajo porque entendemos que tiene mucho potencial, entendemos que hay mucho para trabajar en ese sentido, y es una oportunidad para hacer las cosas bien. Yo recuerdo en alguna experiencia haber trabajado con el viejo MDL, como se llamaba en algún momento, tuvo una trayectoria, tuvo un desarrollo y en algún punto se enfrentó con algunos de los desafíos que tienen los mercados de carbono hoy en el mundo, que es la credibilidad, la certeza, la confiabilidad. Y esto se ve, por ejemplo, en las diferencias de valores que hay entre el mercado voluntario y el mercado regulado. Ahí hay todo un tema para trabajar y, de hecho, lo estamos trabajando en forma transversal dentro de ambiente, pero también con agro, con energía, con transporte, porque entendemos que es la forma de trabajar este tipo de agendas. Recuerdo en esa línea
Hace unos años creo que en el sudoeste del bonaerense había un programa, una iniciativa un poco en este sentido de valorizar los servicios ecosistémicos, la captura de carbono, se llamaba Proyecto SOBA, si mal no recuerdo, que tuvo algún grado de avance con productores, con el INTA, con ACREA, mirando esta idea de generar un plus, un delta en la rentabilidad a partir de buenas prácticas y valorizar en cierta forma en ese contexto. Y ahí también hay una sinergia entre el sector financiero y el sector productivo. Y una enorme oportunidad, creo yo, para canalizar fondos, intereses, inquietud de inversores que están buscando inversiones reales en este contexto. Ahora, como bien dijo él que antes, nadie se va a salvar con un bono de carbono. Creo que es importante destacar esto. Mejora la rentabilidad, mejora la tasa de retorno, no es un proyecto en sí. Eso hay que tenerlo muy, muy presente. Para finalizar, porque sé que estamos con poco tiempo y la idea es abrir esto a un debate, preguntas y demás, desde la cartera de Medio Ambiente, desde la Subsecretaría de Ambiente, estamos con mucho interés en promover un diálogo, una suerte de mesa de trabajo entre el sector que genera emisiones, básicamente el sector energético, sector industrial energético, y el sector con gran potencial para capturar, para receptar y para secuestrar emisiones a través de buenas prácticas, a través de todo el laburo, todo el trabajo que se está haciendo aquí entre la comunidad productiva. Le hemos dado el nombre Mesa Vaca Viva, Vaca Muerta. Suena un poco irónico en ese sentido, lo estamos trabajando y en breve esperamos tener esto ya formalizado con la cooperación del Instituto Iberoamericano de Cooperación Agropecuaria, con esta idea de generar un ámbito en línea con esto de los mercados de carbono, de compensación, pero a nivel país, porque nos preocupa en cierta forma las iniciativas que empiezan a ir en forma atomizada, en forma separada, la provincia de Neuquén por un lado, la provincia de tal por otro lado. Entendemos que hay una pérdida de eficiencia ahí y de oportunidades para ambos sectores, sector productivo rural, forestal, agropecuario, ganadero, sector energético, por ejemplo, obviamente con foco en la producción de lo que es la cuenca neuquina. Así que mucha labor en ese sentido, y desde la cartera de ambiente nos hemos propuesto trabajar de manera transversal y en forma interactuando con todas las áreas, tanto del sector público como del sector privado, quizás rompiendo, tratando de superar lo que muchas veces fue esta mirada, una suerte de confrontación o de mirada de ambiente versus producción, ambiente versus forestación, ambiente versus energía, y entender que la salida pasa por la generación de valor, de trabajo, de valor agregado, y en donde este sector en particular, y muchos de los productores que están aquí, que se caracterizan por ese espíritu innovador de incorporar ciencia, técnica, conocimiento. Por algo lo mencioné a Ernesto Vilizo, a quien pude trabajar en algún momento en algún proyecto. Creo que representa un poco esa vocación con un enorme potencial para nuestro país y para la región. Bueno, abierto a preguntas y a diálogo. Bueno, muchas gracias, Juan. Voy a arrancar rapidito con las preguntas, pues nos queda poco tiempo. Para vos, el qué. Preguntan, ¿quién hace el muestreo visual de suelos en el protocolo que vos acabas de presentar? Y agregan si se puede ahondar un poquito más en qué se tiene en cuenta para la construcción del índice de sustentabilidad. Los muestreos lo hacen profesionales que nosotros capacitamos, así que es un grupo de gente identificada que nosotros le damos un curso teórico práctico, tienen que rendir un examen y con eso pueden empezar con eso. Nosotros no damos, ¿qué pregunta? ¿Índice de sustentabilidad? No. Nosotros, eso es demasiado grande para mí. Yo no me animo a hablar de eso. Nosotros
ese valor de evaluación visual de la calidad y salud del suelo arroja un estado del suelo que va de pobre, moderado a bueno, pero se refiere al estado del suelo. No me siento en condiciones de dar un índice de sustentabilidad, me queda grande. Déjame, yo voy a reinterpretar, no sé si bien o mal, la pregunta que hacen. Supongo que tiene que ver con el hecho de quién hace acá de policía, ¿no? Porque acá hay alguien que dice que esto es en algún momento para certificar un determinado mejora en el nivel de carbono de los suelos, en última instancia. Y entiendo que la pregunta viene por ese lado. ¿Quién va a tener la autoridad para decir si esto está bien o mal, ¿no? Si el protocolo está bien o mal, la autoridad es el organismo de acreditación. Nosotros justo acá en el Congreso nos encontramos con el grupo del organismo argentino de acreditación y vamos a acreditar el protocolo y Axos como un organismo de gestión, de verificación y monitoreo de la gestión ambiental, junto con y con eso estaríamos al mismo nivel que Verra, digamos, porque la verdad es un poco lo que mencionó Juan también, hay mucha sospecha y hay muchos proyectos poco creíbles que han sido llevados a cabo y acreditados por los organismos internacionales como Verra y Gold Standard. Entonces hay desconfianza en esos organismos, por eso dijimos no, vamos a dejarlo y vamos a acreditar con nuestro organismo nacional. Para vos, Juan, has respondido algo al respecto. Preguntan qué políticas públicas genuinas se deberían ejecutar a corto y mediano plazo para desarrollar y potenciar lo mencionado en sus exposiciones. Bueno, creo que di algunos ejemplos de políticas públicas que estamos encarando en este contexto, básicamente con mucha colaboración o mucho apoyo del sistema internacional. El caso del pago por resultados, Red Plus, como lo quieran conocer, es un proyecto del Fondo Verde del Clima ejecutado por FAO. Pero hay otros. Hay un programa del Fondo Mundial del Ambiente, el GEF por las siglas en inglés, enfocado hacia degradación de suelos en la región del NOA, por ejemplo, que apunta justamente a un manejo hídrico más racional. Y aquí hay una serie de acciones, de actividades que van en convergencia. Esta mañana, en una reunión del Consejo Federal del Medio Ambiente, por ejemplo, surgió la necesidad de conformar o de trabajar la agenda hídrica. Y eso nos lleva a mejorar en zonas áridas, por ejemplo, las condiciones de riego y el tipo de riego. Pasar nuevamente la importancia de pasar, por ejemplo, de un riego por manto, como se hacía en muchos lugares en forma histórica, pasar al riego por goteo, que es mucho más con precisión y demás. Algo que ya está haciendo APRESID y muchos productores con la agricultura de precisión, buscando ese ahorro en la utilización de insumos y mayor eficiencia. Con el agua pasa lo mismo. Tenemos mucho apoyo de proyectos en este sentido, llevándose en el territorio. Hay programas, y esto es otra meta que nos hemos planteado desde la administración, que es tratar de lograr una mayor eficiencia en la ejecución de distintos programas con cooperación internacional. Hay programas en materia de cambio climático del GEF, hay programas de degradación de suelos, convergen y estamos tratando de lograr interacciones virtuosas entre estos programas. Hay un programa de pequeñas donaciones de Naciones Unidas, estoy viendo acá al ingeniero Tomasini, que integra la comisión,
Y eso está apuntado al fortalecimiento de pequeñas comunidades, cooperativas, grupo de productores locales. Tiene un enorme potencial para escalarse en este tipo de iniciativas. Y nuevamente el trabajo colaborativo con las áreas de agricultura, áreas de extensión rural, ACREA, APRESID, del sector privado. Estamos trabajando y tenemos en esta mesa de diálogo con áreas o representantes del sector productivo para justamente fortalecer y dar legitimidad a este tipo de iniciativas. Mercado de carbono es un ejemplo. Si no hay una legitimidad social y una validación, corremos el riesgo del desprestigio. Le damos gracias a los dos expositores, nos hemos pasado de tiempo. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Elke. No, muchas gracias por la invitación.